Esta es una triste y real historia de la que se hizo una serie en el año 2021, llamada The Shrink Next Door. Cuenta la historia de un psiquiatra que abusó de su poder con uno de sus pacientes. ¿Cuál era su objetivo? Controlar el negocio del paciente, quedarse con parte de su fortuna. ¿Quién es el paciente? Martin Markowitz, aunque le decían Marty. En la serie es interpretado por Will Ferrell. Marty trabajaba con su hermana en el negocio familiar, una gran empresa textil con varios empleados. La muerte de sus padres y tener que dirigir una empresa en la que antes era uno más, ahora le provocaba ataques de ansiedad. Sus inseguridades aumentaron fuertemente. Él aún se sentía como un niño. Por diferentes motivos no podía tomar el control de su vida adulta. Estamos hablando que en esta época él tenía aproximadamente 40 años. Le costaba tomar decisiones, delegar trabajo y evitaba como sea cualquier tipo de conflicto. Siguiendo los consejos de su hermana y amigos, Marty acude a terapia con el doctor Isaac Hershkov, pero se lo conoció como Ike. Entonces tenemos al paciente Marty y al psiquiatra Ike. Psiquiatra interpretado en la serie por el actor Paul Rudd. La relación de ellos dos inicia aproximadamente en 1982, cuando Marty empezó a consultarlo en la búsqueda de aprender a manejar el estrés de las responsabilidades diarias. Ike enseguida se da cuenta del tipo de personalidad de Marty y de lo delicado del asunto, ya que Marty, al ser tan condescendiente, inseguro y ser una persona que evitaba por completo el conflicto, era altamente manipulable. Ike lo empieza a ayudar con sus problemas y logra ganarse su confianza rápidamente. 2 años después, y bajo la influencia del psiquiatra, Marty deshereda a su única hermana. El psiquiatra Ike, al igual que lo haría una secta, quiso separar a Marty del principal obstáculo para dominarlo y controlarlo, su hermana, que era una persona que se preocupaba mucho por él y quería muchísimo a Marty. El psiquiatra entonces logra que Marty deje de ver a su hermana y a sus sobrinas. Cortó por completo el contacto. Marty entonces cada vez se iba aislando más de su familia y de amistades y vínculos. Al año siguiente, Ike, el psiquiatra, crea una fundación privada con dinero de Marty. Poco después, logró que Marty cambie su testamento para dejar su mansión, ubicada en Nueva York, a esa fundación y nombró a su terapeuta, Ike, copropietario de una cuenta en Suiza con unos $900.000. Es así como en el transcurso de 30 años, el psiquiatra empieza a intervenir en los negocios y finanzas de este empresario textil, apropiándose de todo con la voluntad de Marty, que obviamente estaba bajo los efectos de la manipulación del psiquiatra. Marty de pronto se encontraba como el asistente personal de su psiquiatra, por no decir su esclavo personal. Marty transcribía manuscritos de su psiquiatra, que estaba escribiendo libros, e imprimía las tarjetas que recibían los invitados a fiestas que el psiquiatra realizaba en una de las casas de Marty, en una gran casona que tenía Marty en un lugar como de esparcimiento y relajación. Marty se encargaba de la parrilla en estas fiestas, de servir las copas a los invitados. Ike era el que fingía ser el dueño de esa casa. Cuando todo terminaba, Marty también se encargaba de limpiar todo. En estas reuniones y en estas fiestas, todos creían que Marty era un camarero, un empleado de Ike, y no el dueño de todo, e incluso de la fundación. La manipulación duró desde 1982 hasta el 2010 aproximadamente, o sea, casi 30 años. Momento en el que el propio Marty por fin logró darse cuenta de lo que estaba pasando, de que venía siendo víctima de una gran manipulación. Entonces es acá cuando Marty decide cortar lazos con su psiquiatra y denunciarlo por estos abusos. El psiquiatra recién en el año 2021 pierde su licencia médica, 11 años después de que Marty le haga la denuncia. En el transcurso de casi 30 años, Marty le terminó dando a Ike $3.2 millones. Y también terminó manipulando a otros pacientes que le terminaron dando grandes sumas de dinero. Ahora, ¿cómo sale esto a la luz para luego terminar en una serie? Resulta que el vecino de Marty, un buen día, conoce la historia, se entera de todo lo sucedido. Es entonces cuando la transformó en un podcast en donde fue relatando todos estos acontecimientos durante el transcurso del 2019. Este podcast se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos y fue la base de la guionista para realizar estos capítulos. El actor Will Ferrell dijo: cuando escuchás esta historia pensás que nunca te pasaría algo así. Y según vas escarbando en la historia, te das cuenta de que, conociendo las circunstancias, de dónde viene
esta persona y lo vulnerable que era, se refiere a Marty, todos nos hemos sentido así alguna vez en nuestra vida. Es una historia con la que te podés sentir identificado. Me parecía demasiado fácil reírnos de estos dos hombres, despreciar a Marty como un tonto manipulable y a Ike por malvado o manipulador. Necesitábamos adentrarnos en la parte emocional de la historia para que el espectador pueda conectar con cada personaje y hacer que los dos emerjan, no solo representarlos como la víctima y el villano. Y dijo Paul Rudd, sabíamos lo que estábamos haciendo, que no era comedia. Queríamos acercarnos a este material de la forma más realista posible e interpretar los personajes como la gente real que son, entrar en la complejidad y en los matices de la historia. Pero en cuanto al tono, es complicado porque a veces parece extremo. A veces es como si los personajes fueran caricaturas, pero no lo son. Dar con la tecla nos llevó mucho tiempo. El click surgió cuando ya llevábamos un tiempo de producción. Y dice Will Ferrell, es un reto placentero poder hacer algo así, tan real. Si es comedia o drama, da igual. Al final, solo somos contadores de historias y eso es lo que hacemos, contar una historia. Martin Markowitz dijo en una de las entrevistas que le hicieron lo siguiente, sobre el psiquiatra. Su modus operandi era cultivar relaciones con el rabino de la ciudad de Nueva York y ellos le mandarían los pacientes. Traicionó a esta gente. Confiaban en que él haría lo correcto y ayudaría a la gente. ¿Y qué hizo? Hirió a la gente. Son 8 capítulos en donde a Marty le pasan cosas muy locas producto de estas manipulaciones. No quiero spoilear más de esta serie, ya que si bien es del año 2021, es muy poco conocida y realmente es una serie muy buena. Yo disfruté verla y te la recomiendo mirar.